Historia número 1. Un cerdo se paró en dos patas y me habló. No sé por qué me atreví a ir esa noche. Los ruidos extraños desde el corral no eran algo nuevo, pero había algo diferente en el aire. Los cerdos siempre chillaban, pero los sonidos que llegaban hasta nuestra casa parecían más humanos, más conscientes. Recuerdo que alrededor de la medianoche decidí levantarme. Mi padre estaba dormido, pero algo dentro de mí me decía que debía ir. Agarré una linterna y me escabullí fuera de la casa, sin saber que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Mi padre me siguió preocupado por mi insistencia. Caminamos en silencio, cruzando el terreno de la granja hasta llegar al corral. Al principio vimos solo a los cerdos moviéndose en la oscuridad. La niebla que cubría el lugar hacía parecer todo irreal, pero luego algo hizo detenerme. Uno de los cerdos más grandes, uno de los animales que siempre habían estado en el fondo, comenzó a levantarse, no de manera normal, sino sobre sus dos patas traseras. Pensé que estaba viendo cosas, que era alguna sombra, o tal vez la niebla jugándome una mala pasada. Pero no, era real. El cerdo estaba allí, de pie, mirándome fijamente. Y entonces lo escuché. No era un gruñido ni un sonido extraño. Era una voz casi humana, baja y gutural, pero clara, como si entendiera cada palabra que decía. La voz salió de su hocico, y lo que me dijo me heló la sangre. Sé lo que hiciste, y nunca me olvidaré de ustedes. Las palabras se me clavaron en la piel. En ese momento, algo dentro de mí sabía que lo que estaba pasando no podía ser real. Me quedé paralizado. Mi padre, que estaba a mi lado, no dijo nada. Solo nos miramos. Estábamos aterrados. Era como si el cerdo estuviera castigándonos por algo. ¿Pero qué? ¿Por qué lo hacía? Ese animal, con una sonrisa macabra, dio un paso hacia nosotros. Aún recuerdo cómo sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. No pudimos soportarlo. Agarré a mi padre y corrimos hacia la casa sin mirar atrás. No fue hasta días después que regresamos al corral, con el corazón aún acelerado, pero algo seguía raro. Todo estaba en su lugar. El aire parecía pesado, como si algo hubiera cambiado, como si el tiempo hubiera quedado suspendido en ese momento. Las cosas se pusieron aún peores cuando los vecinos empezaron a hablar. Dijeron que cada noche ellos podían ver al cerdo en el porche de la granja, parado en sus dos patas traseras, mirando fijamente a cualquiera que se acercara. No decía nada, solo observaba, como si estuviera esperando a alguien. Fue algo triste, pero en ese momento creímos que no teníamos otra opción. Decidimos abandonar la granja. La familia que se mudó después de nosotros no duró ni una semana. Ellos también hablaban del cerdo, de cómo aparecía en la oscuridad, siempre observando, esperando. Aún no sé qué fue de ese cerdo, ni por qué hizo lo que hizo. Nunca lo sabré. Siempre que paso cerca de la granja, siento una presencia, una sombra que no puedo explicar, como si el cerdo estuviera ahí, siempre esperándome. Historia número 2.
Mi encuentro con el pie grande en el norte de Georgia. En 2018, un amigo y yo estábamos acampando en el área de manejo de vida silvestre Upper Chattahoochee, en las montañas del norte de Georgia. El área ha tenido una reputación por décadas. Avistamientos de críptidos, principalmente Bigfoot. Nuestro campamento estaba a 1 milla del río de Chattahoochee y no había ningún otro campamento. La primera noche hicimos una fogata, cenamos y nos preparamos para dormir. De repente escuchamos una rama volando hacia la fogata. Ambos volteamos y vimos a lo lejos, en resplandor del fuego, una criatura como de 6 pies de altura, pelaje y barba. No se nos ocurrió en ese momento que pudiera ser un Bigfoot y le gritamos algo como: «Oye, ¿qué carajos?». La criatura se dio la vuelta y corrió. Hizo un ruido como un gruñido. Parecía más humano que simio. Se dirigió al bosque hasta perderse de vista. Esto nos asustó bastante. Agarramos lo que pudimos empacar. Echamos un poco de agua en la fogata y nos fuimos de inmediato en nuestro coche. Nos quedamos dentro. Ahí pasamos toda la noche repasando lo que había ocurrido. Primero pensamos que era un hombre salvaje y después consideramos un Bigfoot. Ambos éramos escépticos con ese tema, pero no había duda. Parecía uno. Al amanecer regresamos al lugar donde acampamos. Tomamos el resto de nuestras cosas y salimos de la zona. Tiempo después de esta experiencia, contamos nuestra historia a personas y guardabosques. Ellos no parecían sorprendidos. Nos dijeron que por ese lugar reportan muchos avistamientos y que probablemente sí vimos a uno de ellos. Los guardabosques nos dijeron que lo más seguro es que el fuego lo había irritado y quería asustarnos para que nos fuéramos. Y funcionó. Desde entonces he sido un creyente y he hecho muchas expediciones, pero ya no lo he visto. Tengo la sensación de que algún día lo volveré a ver. Historia número 3. Algo estaba devorando nuestras gallinas y no era un animal normal. Me llamo Andrés Ríos. Tengo 34 años y crecí en un pequeño pueblo llamado El Carmen de Nuevo León, en México. Toda mi vida he vivido aquí, en la misma casa donde me criaron mis padres. Está en las afueras del pueblo, cerca del monte. Tengo un hermano menor, Joaquín. Vive al otro lado del patio, en una pequeña casa que construyó cuando se casó. Nuestros hogares están juntos y compartimos el mismo corral donde tenemos gallinas, guajolotes y un par de perros. Nunca nos ha pasado algo grave en la propiedad, más allá que de vez en cuando se meten algunos mapaches o tejones a robarse los huevos. Pero lo que pasó esa noche fue algo totalmente distinto, algo que ninguno de los dos ha podido olvidar. Todo comenzó el 14 de octubre del 2022. Era una noche tranquila, templada. Lo recuerdo bien porque esa semana había llovido mucho y el terreno estaba blando. Esa noche me desperté alrededor de la 1 de la madrugada por el ladrido insistente del Tyson, uno de nuestros perros. No era un ladrido normal. No estaba gruñendo como cuando ve una ardilla o un gato. Era como de miedo, como si se sintiera amenazado. Me levanté molesto,
pensando que se había metido algún animal. Me asomé por la ventana y noté que no solo el Tyson estaba inquieto, también el otro perro, el Canelo, estaban temblando, escondidos abajo del carro. Eso me extrañó. Me puse los pantalones y salí con una lámpara. Apenas abrí la puerta y sentí un olor raro en el aire, como sangre, pero podrida. Caminé hacia el corral alumbrando con mi lámpara y de repente escuché un golpe contra la malla. Fue ahí cuando vi a Joaquín corriendo hacia mí también, con una lámpara en su mano, todo aterrado. Me dijo que algo se estaba comiendo a las gallinas, que alcanzó a ver una figura dentro del gallinero. Nos acercamos rápido, pero con cuidado porque algo no estaba bien. El olor estaba más fuerte ahí. Apunté la lámpara a la parte trasera del gallinero y lo vimos. Era una criatura agachada, como si estuviera sobre sus rodillas, con la espalda encorvada y la cabeza completamente metida dentro del cuerpo de una gallina, desgarrándola con los dientes. Lo juro por la vida de mi madre. No estaba matando para robarse una gallina. Estaba comiéndola ahí mismo, con desesperación. Lo más raro fue la figura de su cuerpo. Parecía humanoide, con la piel como cuero seco, sin pelo y con los brazos larguísimos. En la espalda tenía los huesos salidos, y cuando sintió la luz, levantó la cabeza. No tenía cara, o por lo menos no como la de nosotros. No tenía nariz ni ojos visibles, solo una boca grande, abierta, llena de dientes como de animal. Nos quedamos paralizados por un segundo. Luego Joaquín gritó y le lanzó una piedra. La cosa se levantó de golpe, se arrastró hacia la reja y saltó de un brinco como si flotara. Canelo ladró una vez y después se volvió a esconder debajo del carro. La criatura corrió hacia el monte y desapareció entre los arbustos, pero no escuchamos sus pisadas. Joaquín y yo nos quedamos parados un rato sin decirnos nada. Revisamos el gallinero y encontramos 3 gallinas muertas, una de ellas completamente destripada. La reja estaba rota, como si alguien la hubiera cortado con fuerza. Esa noche no dormimos. Nos quedamos adentro con los perros, las lámparas y machetes cerca. A la mañana siguiente, fuimos para ver si había huellas. Encontramos algunas marcas en el lodo, pero no parecían pies. Eran alargadas y con dedos muy separados. Lo peor es que en las marcas se veía que se iba al monte y después se regresaba hacia acá. No le contamos a nadie por un buen tiempo. Solo lo hablamos entre nosotros cada que lo recordábamos y coincidimos en que no era un animal normal y no fue una persona. Parecía algo más, algo que no debería estar aquí. Desde entonces, cada vez que el Tyson ladra de noche, me despierto al instante, ya no con enojo, sino con miedo, porque sé que eso que vimos todavía sigue ahí afuera, y alguna noche podría volver. Historia número 4. Crimen ritual. Para el siguiente relato se sugiere discreción. Contenido no apto para menores. Se mencionan escenas grotescas. Les quiero contar mi historia. Soy investigador criminal. Pertenezco al departamento de policía. Hace 4 años, en una zona muy rica de México,
se recibió la notificación de olor a podredumbre en un domicilio. La policía municipal fue al lugar. Se intentaron comunicar al inmueble, pero no obtuvieron respuesta alguna. Por diversos medios se buscó localizar a un propietario, pero no hubo manera. Eventualmente, la policía cateó el lugar. Una vez dentro, presenciaron una escena que se tuvo que reportar de inmediato. Ahí es donde entro yo. Se me notificó el hecho criminal, al cual me presenté, y una vez ahí, encontré a 9 mujeres asesinadas. Una de ellas crucificada en medio de las otras 8, que estaban puestas de manera circular, todas embarazadas. Una de 1 mes, otra de 2 meses, de 3 y así sucesivamente, todas con el producto por fuera, decapitado y con el corazón extirpado. Las mujeres estaban degolladas y con símbolos en las cabezas. La de en medio no tenía el producto. Medicina forense determinó que se lo extrajeron post-mortem, que el bebé debía haber estado ya en un desarrollo óptimo para la vida y que podía de hecho seguir vivo. Alrededor de la escena habían signos correspondientes a diferentes demonios. De los que recuerdo, Mammon, Belial, Moloch, Lilith y Paimon. Estos dibujados con sangre y colocados cuidadosamente, formando un pentagrama. Ante esta imagen, me quedé impresionado. Yo soy criminólogo, tengo perfilación e investigación criminal compleja, aquella donde intervienen demasiados elementos o poco comunes como para investigarlos de manera tradicional. Los criminólogos no solo estudiamos el crimen, sino a la sociedad en general, entre ella la religión, así como su relación con los crímenes, por lo que he estudiado y aprendido mucho acerca del ocultismo, así que me di una idea con lo que tenía ante mis ojos. Inicié mis investigaciones. Contacté a un amigo mío que es semiólogo para que me ayude a interpretar este ritual. Un semiólogo es un especialista en semiología, una disciplina que estudia los signos y los sistemas de comunicación. La semiología examina los signos, ya sean verbales o no verbales, y cómo estos se interpretan de diferente manera según el contexto. Según lo que pude ver, este ritual podría significar que alguien busque dinero, poder, conocimiento oscuro, sexualidad y control político. Yo en este proceso comencé a tener sueños extraños, estrés. Mi rendimiento comenzaba a flaquear. Mis reflejos, mi atención, todo se vio afectado. Hasta que un día iba a casa de un amigo que vivía lejos para hacer ejercicio. Me propuse trotar hasta su casa. Todo el tiempo me sentí perseguido. Escuchaba como sonidos que lograban atravesar mis audífonos. Eran como gritos de dolor, lamentos, disparos, pero no pasaba nada a mi alrededor. Me di cuenta de que, a media cuadra de ahí, estaba recargado en la pared un sujeto, que cuando lo vi, sentí escalofríos. Es extraño. Con mi experiencia no era normal que alguien me intimidara. Si esto no lo había provocado un sicario,
mucho menos un cricoso robafocos. Pero esa figura me resultó extraña. Seguí mi andar, cuando de repente mi sensación de alerta se tornó constante. Y cuando volteé, esta figura estaba atrás de mí, recargado en la pared. Yo seguía trotando, y cada vez que volteaba, veía de reojo, en cada casa estaba recargado, y en una de esas que volteé hacia atrás y después hacia adelante, lo vi frente a mí. Lo tenía ahí, con un rostro deforme, borroso, ninguna facción definida. Seguí corriendo hasta que llegué a la casa de mi amigo y no le conté nada. Días después, logramos contactar a las familias de las víctimas, todas con mucho dinero, pero estamos hablando de millones mensuales. A ningún familiar le importó. Eran de 3 ciudades de México. Solo hubo un familiar que nos dijo: ya sabíamos que esto iba a pasar. Mejor tómalo con calma y enfócate en otra cosa, amigo, para que duermas y vivas mejor. Eso me sorprendió mucho, pero yo seguí hasta que una institución de investigaciones, cuya jerarquía era mayor a la que yo estoy, me declararon incompetente, es decir, me quitaron del caso para investigar ellos. Tiempo después, me di cuenta que a este caso le dieron carpetazo. Yo seguí empeorando. Antes de dormir, oía el concreto crujir, el suelo vibrar. Antes de dormir, un grito me despertaba. Mi salud mental decayó, tanto que me hundí en depresión. Nada funcionaba, salvo rezos y oraciones. Duré 2 años con esta depresión. Hoy en día soy más feliz. Y después de mucho tiempo, por fin vivo más tranquilo. Si te gustaron estas historias, te pido por favor que me regales un like. Suscríbete a mi canal. Déjame tus comentarios. Será un placer leerlos. Te pido por favor que compartas este video con tus amigos. Esto fue un canal de Reddit